Muy bien. Entonces, el primer subtema que abordaremos son precisamente los problemas de salud mental versus trastornos mentales en niñas y adolescentes en general, para enfocarnos a quién atiende qué problemas. No todo lo que observamos y escuchamos en un niño cuando se encuentra en un albergue, en un adolescente, cuando se encuentra en una condición de migración, en una situación de migración, lo vamos a considerar enfermedad mental. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ser conductas propias de la edad de desarrollo, pueden ser reacciones esperadas precisamente para las condiciones y situaciones que se están viviendo, y por ello es muy importante que presentemos primeramente los conceptos de salud mental, un problema de salud mental y un trastorno mental como tal. En esta diapositiva, el primer concepto, que es el de salud mental infantil. ¿Por qué? Porque todos hemos oído hablar precisamente del concepto en general de salud mental, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias capacidades y habilidades, pero aquí estamos hablando de una persona que está apenas en desarrollo. Sí, estamos hablando del mismo concepto de ese estado de bienestar, pero que se va desarrollando conforme el niño se va dando cuenta de cómo va desarrollando esas capacidades y habilidades. Y se va dando cuenta que al ir adquiriendo esas capacidades y habilidades va teniendo un determinado funcionamiento, y ese funcionamiento va a impactar precisamente en la forma en la que él se relaciona, en principio con su grupo primario, en principio con sus pares y en principio precisamente con la gente cercana. Aquí ya vamos teniendo, por supuesto, que esto está vinculado completamente a un proceso de desarrollo biológico, psicológico y social. Esta triada que se ha propuesto precisamente para describir el concepto de salud, pero, insisto, en esta ocasión nosotros estaríamos hablando de que el niño apenas está percatándose de cómo va desarrollando esas capacidades y habilidades. ¿A quién le toca precisamente el proveer los ambientes, las herramientas para que se lleve a cabo este desarrollo? Pues nos toca a los adultos. Y nos toca a los adultos precisamente en un ambiente relativamente estable, en un ambiente que pudiera tener ciertos factores controlados. Y aquí ya vamos dándonos cuenta cómo precisamente las situaciones de migración no proveen de estas características. El siguiente concepto es el que tiene que ver con un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos precisamente esta división entre la salud mental, sus problemas y los trastornos mentales como tal. Un problema de salud mental es cuando nosotros sabemos que la salud mental puede verse influenciada por diferentes eventos o circunstancias, incluso antes del nacimiento. Cuando nosotros preguntamos precisamente a los padres si el tener un hijo era algo que tenían planeado para sus vidas, que haya tenido el acceso precisamente mamá a todos los cuidados prenatales, esos son factores que ya empiezan a incidir precisamente en la salud mental desde antes del nacimiento. Por supuesto que estas influencias a lo largo del desarrollo van a tener mayor o menor peso, y nosotros debemos de preguntarlas, debemos de saberlas precisamente para ver en qué momento esta influencia, esta circunstancia en la salud mental puede exceder a que el individuo ya no tenga mecanismos de adaptación, ya no tenga mecanismos para funcionar. Por ejemplo, hay muchos niños que precisamente ante situaciones en donde se ven constantemente expuestos a situaciones de maltrato, violencia, empiezan a responder con situaciones de enojo, agresividad, y en principio pudieran no ser disfuncionales si se presentan de manera esporádica, pero si esa forma de responder, si esa manera de conducirse va a ser de manera continua, de manera indiscriminada ante cualquier situación, entonces evidentemente estaremos empleando un mecanismo mal adaptativo y estaríamos además afectando completamente la funcionalidad de ese niño, por ejemplo, en la casa, en la escuela, con sus pares.
es justo donde pasaríamos al tercer concepto, que es el concepto de trastorno mental y del comportamiento. Así se denomina su nombre completo a las enfermedades mentales, trastornos mentales y del comportamiento, porque forzosamente nosotros debemos ver una modificación precisamente en la conducta, que es lo que estaríamos nosotros evaluando en niños, niñas y adolescentes en cualquier contexto. Entonces, desde un punto de vista completamente médico, los trastornos mentales y del comportamiento son un patrón de signos y síntomas, es decir, características que la persona, que el niño me pudiera estar narrando como algo que ya le está generando malestar, como algo que ya le está generando precisamente problemas para conducirse. Me lo está narrando, yo no lo estoy viendo completamente, estoy escuchando lo que él me dice. Cuando yo puedo verificarlo a través de su conducta o cuando tengo una muestra objetiva precisamente de ese relato, es cuando yo lo llamaría signo. Y entonces por eso hablamos de que son un patrón de signos y síntomas. Estos patrones de signos y síntomas se han estudiado a lo largo de mucho tiempo y cumplen criterios para estar dentro de una clasificación de enfermedades o de trastornos. Por eso precisamente empleamos clasificaciones internacionales. En el caso precisamente de México, empleamos la clasificación internacional de las enfermedades, hasta este momento la número 10 todavía, aunque ya vamos a pasar a la 11, pero es donde están descritos precisamente cuáles son esos patrones que se han estado presentando para tal o cual enfermedad. Y aquí es donde se tiene que cumplir la característica de que el individuo tiene que presentarlos en en dos o más ambientes. Si nosotros consideramos que ese niño únicamente tiene una conducta disfuncional o una conducta disruptiva solamente en casa, no lo consideraremos definitivamente trastorno mental. ¿Por qué? Porque está haciendo una reacción a algo que está ocurriendo en el ambiente. ¿Cuándo lo consideraríamos precisamente un primer criterio para hablar de enfermedad mental o de trastorno mental? Cuando esto se presenta en más de dos ambientes de los que desarrolla el niño. La casa y la escuela y los pares, ¿no? la casa, la escuela y la calle, las actividades deportivas, los cultos religiosos, en cualquier lugar donde el niño se desenvuelve, presenta esta conducta disfuncional o disruptiva. El segundo criterio precisamente es que le va a generar al niño una desviación grave de su desarrollo. ¿De qué estamos hablando aquí? Básicamente de las esferas, de los dominios del desarrollo que nosotros estaríamos evaluando en un niño, niña o adolescente. La parte motora, de desarrollo motor, la parte de desarrollo del lenguaje, la parte del desarrollo emocional y social, de interrelación social, el desarrollo cognitivo y por supuesto el último, uno de los más importantes, que es el que tiene que ver con el desarrollo del dominio adaptativo, la resolución de problemas cotidianos del día a día. Y evidentemente nos damos cuenta que cuando se pierde esta capacidad de desarrollar habilidades, ¿no? En las que el niño se va a dar cuenta precisamente de que no está funcionando porque no ha desarrollado estas habilidades, es cuando estaríamos hablando precisamente de ya un trastorno mental. Se dan cuenta entonces de que no se trata de patologizar las características que un niño presenta. Una persona cualquiera puede tener un día con la sensación, la percepción de que está triste, la percepción de que está cansado, de que ese día está desesperanzado, pero no por eso a esto le vamos a llamar depresión. Un niño puede reaccionar de manera haciendo un berrinche, ¿no? Teniendo una conducta disruptiva, con inatención, por ejemplo, interrumpiendo, pero esto, si no se presenta en más de dos ambientes y como comentamos, no se presenta una disfuncionalidad o se han pedido los mecanismos de adaptación, entonces no lo estaríamos considerando un trastorno mental. Sé que esto puede ser un poco complicado en ambientes donde nosotros podamos tener poco contacto con el niño, es decir, un día, 2 días, unas horas, a lo mejor unas semanas, como por ejemplo en los albergues o en las diferentes situaciones donde se da la migración,
Pero evidentemente en una pequeña entrevista con el niño, claro que podemos obtener información de si estas situaciones le ocurren de un tiempo a la fecha. En en esta diapositiva, en cada uno de los conceptos, ustedes van a ver que hay ciertos links, ciertas ligas, para que consulten documentos que pueden ser mucho más el estudio profundo de cuáles son estas conceptualizaciones. Y esto es bien importante porque ahí les van precisamente otras dos características, aparte de la que hablamos de que se presente en más de 2 ambientes, que se pierda la funcionalidad y que se generen mecanismos maladaptativos, nos estarían hablando de un trastorno mental. Si yo tengo una característica, una conducta, un signo, un síntoma que se presente la mayor parte del tiempo, y con esto entonces empezaríamos a tomar medidas de tiempo. Si estoy hablando de una semana, 7 días, tendrían que ser 4 días. Si estoy hablando de un día de 24 horas, más de 12 horas, o de las horas que se está despierto, más de la mitad de ese tiempo, entonces yo ya estaría hablando de la persistencia de una característica, de un signo o de un síntoma. Créanme que esto es bien importante para nosotros en medicina porque precisamente es lo que nos permite diferenciar de una conducta solamente reactiva a algo o si no de una conducta propiamente que forma parte de un trastorno mental. Entonces, precisamente, ¿qué condiciones pueden exceder la capacidad adaptativa de alguien? La migración es una de ellas. Precisamente, ¿por qué? Porque pone de relieve varias características del propio niño o niña adolescente que tal vez no se han adquirido por la edad de desarrollo, pone de relieve también la capacidad de los recursos a lo que el niño pueda estar en contacto. ¿Y qué va a pasar si tenemos niños, niñas, adolescentes que están solos, que no están acompañados por alguien?